Las palabras nos acompañan en todos nuestros días, pero ¿sabes de dónde vienen? Abril. No se tiene certeza de su etimología, ya que del griego afril significa espuma, porque este mes estaba consagrado a Venus, nacida de la espuma del mar, pero lo más probable es que venga del predio latino afreir, abrir, porque en abril está la primavera que hace abrir las flores. Academia. La palabra se origina debido a un malentendido donde Castor y Pollux pensaron que su hermana Helena estaba muerta, hasta que Academos les indicó que solo estaba prisionera, y gracias a esto le regalaron una finca donde al pasar el tiempo se podían impartir saberes. Acróbata. En griego, la palabra acro significa extremidad y acrobateín, caminar de puntillas. Los primeros acróbatas eran los que caminaban de puntillas sobre una cuerda tendida entre dos palos. En antigua Grecia eran muy apreciados para las fiestas, pero se les negaba la sepultura en tierra sagrada. Alquimia. La palabra árabe al-quimilla significa piedra filosofal. Se basa en un cúmulo de experiencias heredadas de la antigüedad que se refieren al trabajo con los metales y sus aleaciones, así como la producción de piedras preciosas artificiales. Descubrieron muchas cosas como el amoníaco, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, etc. Amazona viene del griego a privativo y mazona, pecho o teta, es decir, sin tetas, porque se decía que las tales mujeres se cortaban el pecho derecho para facilitar así el uso del arco. Mujer de, algún- mujer de alguna de las razas guerreras que suponían los antiguos haber existido en los tiempos heroicos. Café. Café deriva de kawa, vocablo árabe. Se dice que un pastor de Etiopía vio cómo sus cabras, que generalmente dormían por la noche, permanecían despiertas después de haber comido hojas y frutos de determinados arbustos. Quiso probarlo y se dio cuenta de que tampoco podía dormir. Así se popularizó. Cheque. Deriva del verbo inglés to check, que quiere decir comprobar. Se cree que su origen inicia en el juego del ajedrez, donde al matar el rey contrario, en persa se dice shamat, pero a Francia con jaque mate o eshak et mat, y se transforma en eshek. Pasó a llamarse exchequer al tesoro inglés, o sea, un billete del tesoro. Se le denominaba un exchequer bill. Enero, de latín y anarius, mes dedicado al dios Jano. Tenía dos caras opuestas, una mirando hacia adelante y otra mirando hacia atrás, por lo que conocía el pasado y el futuro. Una leyenda que atribuye la fortaleza de Jano nos dice que en tiempos de guerra se dejarían siempre abierta la puerta de su templo para que pudiesen acudir en cualquier momento en auxilio de los romanos. Hermético. El egipcio Tord, al cual se le atribuyeron un gran número de escritos sagrados custodiados rigurosamente por los sacerdotes, y a él fueron atribuidos los escritos llamados herméticos. Se llama hermético a aquello que es oculto, impenetrable o incomprensible, también a lo que cierra una abertura de modo que no se puede pasar ningún fluido. Hígado. Viene del latín ficus, que significa hígado. Los griegos gustaban mucho de las ocas y se dieron cuenta de que alimentándolas con higos, su hígado aumentaba considerablemente de volumen y era más sabroso. Los romanos adoptaron los términos griegos, traduciéndolos al latín. Le añadieron un adjetivo fijatum, posterior derivado al castellano antiguo, fijado. Humor. Hipócrates creía que eran cuatro los elementos fundamentales del organismo humano: la sangre que viene del corazón, la flema derivada del cerebro, la bilis amarilla secretada por el hígado y la bilis negra por el vaso. La justa proporción de estos cuatro humores proporcionaba la salud, y el defecto o el exceso de los mismos producían la enfermedad. Jovial. En latín, jovialis se refería a lo que pertenecía a Júpiter. Júpiter era el dios de los dioses, dios de la luz, del cielo sereno y del rayo, el que mantiene el orden y la justicia del mundo, y era adúltero. De todo ello se deduce que no debía de ser aburrido y huraño, sino lo contrario, alegre, divertido, de buen humor, es decir, jovial. Liceo. Había en la antigua Atenas un templo dedicado al dios Apolo, al que se encomendaban los jóvenes para obtener agilidad y fuerza en los combates y en las palestras deportivas. Estaba bajo Apolo Liciano, nombre que significaba vencedor del lobo. Junto a este templo daba sus lecciones Aristóteles, por eso la escuela se llamó Liceo. Mayo, de latín maius, de origen incierto. Según algunos historiadores, deriva de que estaba consagrado a los ancianos maiorum, y según otros, porque en Roma el mes estaba dedicado a la diosa Maya o Bonadea, divinidad romana, que en sus dos leyendas se representa como una mujer sumamente pudorosa. Mecenas, toda persona poderosa o rica que protege a los hombres de letras o a los artistas. Hoy en día se usa más la palabra sponsor. Mecenas aconsejaba a Augusto a dirigir con mano firme el imperio, nombrar como senadores a personas prudentes y experimentadas, crear escuelas públicas y protegía a los intelectuales de su tiempo.
Microbio. Deriva de dos palabras griegas, micros, que significa pequeño, y bios, que significa vida. Fue inventada en 1878, en el curso de una conferencia en el que el cirujano francés Charles Celilot pronunció sobre la influencia de los descubrimientos de Pasteur en los procesos de la cirugía para definir los pequeños organismos que había encontrado. Pasteurización. La pasteurización es el procedimiento que se emplea para conservar los vinos y otros líquidos por medio de su calentamiento, que lleva el nombre de su inventor, el químico francés Pasteur. Su prioridad nunca fue su familia o él mismo, sino el avance de la ciencia, incluso si ésta no llevaba su nombre. Piano. La palabra italiana parlare piano puede significar lo mismo que hablar despacio o hablar suavemente en voz baja. En 1711, Cristofori presentó un instrumento al que llamó clavicémbalo, col piano e forte, aunque no tuvo éxito, al principio porque su sonido era demasiado fuerte. Se llegó a popularizar con el paso de los años. Química. Química deriva de la palabra alquimia. Fue el inglés Boyle quien en su estudio sobre la composición de los cuerpos fue el primero en definir a la química como ciencia independiente, y por su teoría sobre la química de los gases, que él llamó química neumática, dio el primer paso importante para el desarrollo de Lavoisier, siendo la química moderna. Sífilis. En 1530 se publicó en Verona un libro titulado Syphilis saepe morbillicis, es decir, sífilis, o sea, del mal francés. Su autor era Jerónimo Francastoro, médico y poeta en sus ratos libres. El libro narra la historia del pastor Sífilis, quien por haber insultado a Apolo, es castigado por este con la gran enfermedad de las bubas.